Mi hermana me robó a mi novio, se quedó embarazada, presumió de ello y me dijo cosas viles. Ahora él las abandonó en la calle, a ella y a su bebé, y mi familia me exige que olvide todo y le dé mi casa. Mi nombre es Sofía. Tengo 27 años y mi hermana, que me robó a mi prometido y quedó embarazada de él, ahora está sin hogar y regresa arrastrándose, exigiendo que le dé mi casa. La llamada llegó un martes, una de esas perfectas y soleadas tardes de Austin en las que el calor hace que el aire brille sobre el asfalto. Estaba en la mesa de mi cocina, con una taza de café medio vacía a mi lado, revisando algunos informes para el trabajo. Mi teléfono vibró, un número que no reconocí. Casi lo ignoré. Dios, ojalá lo hubiera hecho, pero contesté. ¿Hola? Una pausa, luego una voz que era a la vez familiar y enfermizamente extraña. Débil, temblorosa, despojada de toda su arrogancia habitual. Sofía, soy yo, Valeria. La sangre se me heló. No había oído esa voz en más de un año. No desde el día en que la borré de mi vida como una mancha de vino en una alfombra blanca. ¿Qué quieres, Valeria? Mi voz era plana, vacía. Me aseguré de que así fuera. Podía oír a un bebé llorando al fondo. Un llanto débil y miserable. Yo. Necesito ayuda. Sofía, por favor. Me echó. Alejandro, nos echó. No tenemos a dónde ir. Estamos en la calle. Simplemente miré por la ventana el sol brillante e indiferente. ¿En la calle? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero no pudieron tocarme. Se sentía como escuchar un reportaje sobre un extraño en una ciudad que nunca había visitado. No sentí nada. Absolutamente nada. Y esa nada era un escudo que había pasado un año construyendo, ladrillo a doloroso ladrillo. Eso suena como un problema tuyo, dije, y colgué. Sé lo que podrías estar pensando. ¿Cómo pude ser tan fría? ¿Cómo pude rechazar a mi propia hermana con un bebé en la calle? Pero para entender por qué colgué ese teléfono, para entender por qué no sentí culpa, ni piedad, ni siquiera un destello de obligación familiar, tienes que saber cómo era mi vida exactamente un año antes de esa llamada. Hace un año, yo no era esta persona. No era fría, ni dura, ni vacía. Era feliz. Genuinamente, felizmente feliz. Alejandro y yo habíamos estado juntos durante 5 años. 5 años de bromas internas, mañanas de domingo perezosas y la construcción de un futuro tan detallado que casi podíamos tocarlo. Teníamos un archivador grueso de 3 anillas lleno de nuestros sueños. Muestras de pintura para una casa que aún no habíamos encontrado. Impresiones de barrios con buenas escuelas. Una hoja de cálculo de presupuesto donde rastreábamos cada dólar de nuestros salarios combinados, viendo cómo la línea del pago inicial de la casa subía semana a semana. Alejandro era gerente de proyectos, inteligente y motivado. Yo trabajaba en marketing, dejándome la piel por un ascenso que estaba a punto de conseguir. No éramos ricos, ni mucho menos, pero éramos un equipo. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos juntos. Él era a quien llamaba cuando un cliente me estaba volviendo loca. Yo era quien recogía su comida para llevar favorita después de que él tuviera un día brutal en la obra. Él era mi persona, esa que crees que tendrás para siempre. Un sábado por la mañana, me desperté sintiéndome diferente. Un poco mareada, un poco rara. Lo ignoré, pero un pequeño y esperanzador pensamiento parpadeó en el fondo de mi mente. Más tarde ese día, mientras Alejandro estaba fuera haciendo la compra, me hice una prueba. Me senté en el borde de la bañera, con las manos temblando, y observé cómo aparecían 2 líneas rosas. 2 líneas rosas. Nunca he sentido una ola de alegría como esa en toda mi vida. Fue tan pura, tan abrumadora. Literalmente me dejó sin aliento. Empecé a llorar. Lágrimas enormes, entrecortadas y felices. Esto era todo. Esto era por lo que habíamos estado trabajando. La casa, el futuro, todo estaba encajando. Cuando Alejandro llegó a casa, lo recibí en la puerta. No dije una palabra. Simplemente le entregué la prueba. La miró, luego a mí, y su rostro se iluminó con la sonrisa más grande y hermosa que jamás había visto. Me levantó del suelo,
haciéndome girar en el pasillo de nuestro pequeño apartamento, riendo. Nuestro futuro ya no estaba solo en un archivador. Era real. Estaba creciendo dentro de mí. Las siguientes semanas fueron un torbellino de sonrisas secretas y planes susurrados. No se lo dijimos a nadie. Queríamos guardar nuestro pequeño secreto perfecto para nosotros un poco más. Era nuestra burbuja y nada podía reventarla. O eso pensaba. El cambio fue sutil al principio. Tan sutil que me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Era la forma en que Alejandro empezó a inclinar su teléfono lejos de mí cuando enviaba mensajes de texto. Las noches tardías en la oficina que comenzaron a ocurrir con un poco más de frecuencia. Cuando le preguntaba con quién estaba enviando mensajes, simplemente decía, solo cosas del trabajo, es mi mamá. Respuestas cortas. Vagas. Pero la verdadera señal fue Valeria, mi hermana. Empezó a actuar de forma extraña a mi alrededor. Siempre había sido un poco competitiva, un poco necesitada de atención, pero esto era diferente. Había una suficiencia en ella, un brillo en sus ojos cuando me miraba que no podía identificar. Hacía pequeños comentarios, pequeñas indirectas que parecían inocentes en la superficie, pero dejaban un regusto amargo. ¿Estás segura de que quieres atarte con una casa tan pronto?, preguntaba con una sonrisita tensa. Todavía eres joven. Lo ignoré. Estaba embarazada. Estaba enamorada. Estaba flotando. No tenía tiempo para los celos mezquinos de mi hermana. La noche en que todo se derrumbó fue un jueves. Alejandro supuestamente trabajaba hasta tarde de nuevo. Yo estaba cansada, acurrucada en el sofá viendo algún programa de televisión sin sentido. Su teléfono, que había dejado en la mesa de café, vibró y volvió a vibrar una y otra vez. Una serie de mensajes rápidos. Molesta, me estiré para silenciarlo. Pero mientras mi dedo se cernía sobre la pantalla, vi el nombre en la vista previa de la notificación. No era su mamá. No era su jefe. Era un nombre que no tenía sentido. Un nombre que hizo que el aire en mis pulmones se convirtiera en hielo. Mis manos empezaron a temblar. Me dije a mí misma que no mirara. Solo deja el teléfono, Sofía. No lo hagas. No arruines todo. Pero no pude detenerme. Mi pulgar desbloqueó la pantalla. La conversación de mensajes se abrió y leí la primera línea. Mi mundo entero se detuvo. No era solo un texto. Era una foto. Una foto de ella, de Valeria, sosteniendo una pequeña varilla blanca con 2 líneas rosas propias. Y debajo, el mensaje que se grabaría en mi memoria para siempre, ronda 2. Parece que nuestros bebés realmente serán hermanos después de todo. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, la foto de mi propia hermana sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Y el mundo no solo se detuvo. Se hizo añicos. Se desvaneció en un vacío negro y silencioso. Y yo solo estaba flotando. El sonido de la televisión, el suave zumbido del refrigerador, el tráfico distante fuera de la ventana de mi apartamento, todo desapareció. El único sonido era el frenético y pánico golpeteo de mi propio corazón contra mis costillas. Un pájaro salvaje atrapado en una jaula. Ronda 2. Parece que nuestros bebés realmente serán hermanos después de todo. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Hermanos. La palabra era grotesca. Bill, un pequeño y engreído trofeo de su victoria. Mi bebé. Nuestro bebé y el de ella. Mi mente no podía procesarlo. Era como tratar de resolver un problema de matemáticas imposible. Las piezas no encajaban. No podían encajar. Este era Alejandro, mi compañero, mi futuro. Y esta era Valeria, mi hermana pequeña. La niña a la que le había vendado las rodillas raspadas, en cuya graduación de secundaria había vitoreado hasta quedarme ronca. No era posible. Mi pulgar, temblando, se desplazó hacia arriba. Tenía que saber. Tenía que ver toda la fea verdad. Era como presionar un moretón, una compulsión enfermiza de sentir el dolor solo para asegurarse de que era real. Y era real. Había meses de ellos.
Meses de textos, de un lenguaje secreto, de una vida que habían construido en las sombras de la mía. Valeria, te va a llevar a cenar esta noche. Ponte el vestido azul. Quiero imaginar que soy yo. Alejandro, Dios, ojalá fueras tú. Todo esto con Sofía me está volviendo loco. Solo habla de la casa, el bebé, el futuro. Valeria, ella no tiene ni idea, ¿verdad? Pobre Sofía, tan ingenua. Alejandro, ni idea. Es mejor así por ahora. Yo me encargaré. Encargaré. Él se iba a encargar. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de la mesa de café. Seguí desplazándome, mi visión borrosa por las lágrimas. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando. Vi apodos cariñosos que nunca le había oído usar. Vi planes que habían hecho en noches en las que me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Los vi quejándose de mí. Mi personalidad, mi risa, la forma en que cargaba el lavavajillas. Cada detalle mundano de mi vida había sido tema de su ridículo secreto. Me habían diseccionado pieza por pieza y se habían reído. La peor parte fue verlos hablar de mi embarazo. Valeria, ¿ya se le nota? No puedo esperar a verla engordar y caminar como un pato. Es divertidísimo. Alejandro, todavía no. Pero pronto. Solo ten paciencia. Una vez que nazca el bebé, todo será diferente. Tendremos nuestra oportunidad. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban esperando a que yo diera a luz. Estaban esperando a que estuviera en mi momento más vulnerable, atada a un recién nacido. ¿Y luego qué? ¿Cuál era el plan? ¿Que él me dejara? ¿Que se fueran juntos hacia el atardecer con su pequeña y retorcida familia perfecta? La crueldad de aquello era sobrecogedora. Todavía estaba sentada allí, congelada, con el teléfono en la mano como un trozo de un naufragio. Cuando oí la llave en la puerta principal, mi cabeza se levantó de golpe. Alejandro entró, tarareando para sí mismo, con una bolsa de comida para llevar. Sonrió cuando me vio. Hola, cariño, te traje esos tacos que te gustan. La sonrisa. Esa sonrisa fácil y cariñosa que me había dado 1000 veces. Era una máscara. Una mentira. Todo era una mentira. No dije nada. Simplemente me levanté, mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo, y le mostré el teléfono. Su sonrisa se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea. La bolsa de tacos cayó de su mano, golpeando el suelo con un golpe suave y patético. Sofía, escucha. No susurré. Mi voz era la de un extraño, delgada y quebrada. No te atrevas. No es lo que parece, comenzó, la clásica y patética línea de todo hombre infiel en la historia. ¿No es lo que parece? Mi voz encontró su fuerza entonces, elevándose con una marea de pura y ardiente rabia. Parece que te has estado acostando con mi hermana, Alejandro. Parece que la dejaste embarazada al mismo tiempo que me dejaste embarazada a mí. ¿Qué parte de eso no estoy viendo claramente? Él solo se quedó allí, tartamudeando, sus ojos moviéndose por la habitación como si buscara una ruta de escape. Simplemente sucedió. No lo planeamos. Iba a decírtelo. Cuando, grité, el sonido rasgando mi garganta. ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Después de que naciera mi bebé? ¿Después de que ya hubieras elegido un nombre para el tuyo con ella? Y como si fuera convocado por el mismo diablo, la puerta principal, que Alejandro no había cerrado correctamente, se abrió lentamente, y allí estaba Valeria. Tenía una bolsa en la mano, una pequeña bolsa de viaje. Sus ojos se abrieron por un segundo cuando vio mi rostro, vio el teléfono en mi mano. Pero no había vergüenza, ni remordimiento, solo un destello de molestia, como un niño cuyo juego favorito ha sido interrumpido. «Oh», dijo, su voz goteando falsa sorpresa. Parece que se descubrió el pastel. La miré. Mi hermana. Mi sangre. Se quedó allí, desafiante, con una mano descansando casi protectoramente sobre su vientre aún plano. La vista de eso, ese simple gesto, rompió algo dentro de mí. Lárgate, le dije a Alejandro, mi voz cayendo a una calma mortal.
Coge tus cosas y lárgate de mi apartamento. Sofía, por favor, suplicó, dando un paso hacia mí. Ahora, rugí. Él retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Mientras él se apresuraba al dormitorio, metiendo sus cosas en una bolsa de lona, me enfrenté a mi hermana. «¿Y tú?», dije, mi voz temblando con una rabia tan profunda que sentí que podría partir la tierra. «Estás muerta para mí. ¿Entiendes? Ya no tengo una hermana». Ella simplemente se encogió de hombros, una sonrisita petulante jugando en sus labios. «Como sea, Sofía. Siempre fuiste tan dramática. Él nunca iba a ser feliz contigo. Eres aburrida. Yo soy emocionante». Las palabras apenas se registraron. Mi mente era un huracán de dolor y traición. Alejandro salió del dormitorio, con la bolsa colgada al hombro. No me miraba. Solo miraba a Valeria. «Vámonos», murmuró. Y se fueron juntos. Salieron de mi apartamento, de mi vida, y me dejaron de pie entre las ruinas. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie. 1 hora, 2. El sol se puso y la habitación se oscureció. No encendí las luces. Simplemente me dejé caer al suelo, con los brazos alrededor de mi estómago, y sollocé. Lloré por el hombre que creía conocer, por la hermana que creía tener, por la familia que pensé que seríamos. Pero, sobre todo, lloré por la vida pequeña e inocente dentro de mí, mi bebé. Nuestro bebé que se suponía que tendría un primo, no un medio hermano, nacido de la traición más fea imaginable. En los días que siguieron, me moví como un fantasma por mi propia vida. Fui a trabajar. Llegué a casa. Me quedé mirando las paredes. Y pensé. Pensé en criar a un niño cuyo padre estaba con mi hermana. Pensé en las Navidades, los cumpleaños y las graduaciones. Una vida entera viéndolos juntos, viendo a su hijo, un monumento vivo y respirante a mi dolor. Pensé en que mi bebé tendría que navegar por ese paisaje imposible y tóxico. Y supe que no podía hacerlo. No podía traer un niño a esa red de mentiras y odio. No sería justo para ellos. Y no sería justo para mí. Sentía que era la única forma de cortar la conexión, la única forma de cortar verdaderamente el cordón umbilical con ellos para siempre. Así que hice una llamada telefónica. Programé una cita. Y 1 semana después, salí de una clínica bajo el brillante sol de Texas, sintiéndome más vacía y sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Ya no había bebé. Ya no había futuro. Solo estaba yo y el largo y silencioso camino por delante. Había recuperado la única pieza de mi vida sobre la que tenía algún control. Y fue la decisión más dura y devastadora que he tenido que tomar. La ruptura fue una pesadilla logística envuelta en agonía emocional. El apartamento que habíamos construido juntos, pieza por pieza, tuvo que ser desmantelado. Cada fotografía, cada estúpido recuerdo de un viaje de fin de semana, cada mueble guardaba un recuerdo que ahora estaba contaminado. Marcos, mi hermano menor, fue un santo. Vino sin decir una palabra, empaquetó las cosas de Alejandro en cajas con una expresión sombría en su rostro y se las llevó. Fue la única persona de mi familia que pareció entender la profundidad de la traición sin necesitar una explicación. Traté de desaparecer en el silencio. Solo quería que me dejaran en paz para llorar, pero Valeria no lo permitiría. Unas 2 semanas después de que se fueran, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero me obligué a abrirlo. Era ella. El mensaje era una captura de pantalla de un recibo de una tienda de muebles de bebé de alta gama. Una cuna que costaba más que mi primer coche. Debajo, había escrito, solo empezando el cuarto del bebé. Alejandro es tan generoso cuando está feliz. Sentí una bilis ácida y caliente subir por mi garganta. No respondí. Simplemente bloqueé el número. Unos días después, un correo electrónico. El asunto era, ¿querrás ver esto? En contra de mi buen juicio, lo abrí. Era un enlace a una lista de regalos. Cochecitos, sillas de coche, pañaleras de diseño. Era una actuación pública de la vida que me había robado. Pero la gota que colmó el vaso, el mensaje que cortó el último hilo de cualquier conexión fraternal que pudiera haberme quedado, llegó 1 semana después.
Fue corto, vicioso y apuntaba directamente al corazón del futuro que ella sabía que había perdido. Por cierto, decía, Alejandro y yo estamos mirando casas en los suburbios. Las que tenías marcadas. Dijo que está muy contento de haber esperado. Al menos yo supe cómo hacerle gastar dinero en un futuro de verdad. Eso fue todo. La casa, nuestro archivador de sueños. No solo se estaba llevando a mi prometido y a mi familia. Estaba colonizando activamente mi futuro, plantando su bandera en las ruinas de mis esperanzas. Ese mensaje me hizo algo. El dolor, que había sido una manta pesada y sofocante, se consumió, dejando atrás una resolución fría y dura. Había terminado de ser una víctima. Había terminado de dejarla bailar sobre mi tumba. Pasé la siguiente hora realizando un exorcismo digital. Bloqueé su nueva dirección de correo electrónico. Bloqueé a Alejandro. Bloqueé a todos los amigos en común que sabía que estaban más de su lado que del mío. Borré de mis redes sociales cada foto de él, de nosotros. Eliminé años de recuerdos con unos pocos clics metódicos. Cada bloqueo, cada eliminación se sentía como cerrar una puerta de golpe, cerrarla con llave y tirar la llave. Ya no era un acto de ira. Era un procedimiento clínico, una amputación necesaria para salvar mi propia vida. El silencio que siguió fue una bendición. Las semanas se convirtieron en meses. Me concentré en el trabajo. Seguí adelante con la rutina. Me estaba curando lentamente, pero la cicatriz era profunda. No supe nada de ellos. Supe muy poco de mis padres en Ohio, que parecían andar de puntillas, atrapados en el medio y eligiendo la neutralidad, lo que se sentía como su propia clase de traición. Solo Marcos mantenía contacto regular, preguntando cómo estaba, asegurándose de que estuviera bien. Y luego, unos 10 meses después, sonó el teléfono. Era Marcos. Hola, dijo, su voz inusualmente baja. ¿Estás sentada? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mamá acaba de llamarme, dijo. Estaba como loca. Pensé que deberías escucharlo de mí primero. Respiró hondo. Es sobre Valeria. Me preparé. ¿Se habían comprometido? ¿Comprado una de nuestras casas? Alejandro la dejó, dijo Marcos, su voz plana. Aparentemente, se había estado cansando de su drama desde hacía un tiempo. El bebé nació hace unos 2 meses. Se quedó un rato, pero ya se hartó. Hizo una maleta anoche y simplemente se fue. Le dijo que su abogado se pondría en contacto con ella sobre la custodia y la manutención, pero que no quería saber nada de ella. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Marcos continuó. Rompió el contrato de arrendamiento de su apartamento. Estaba a su nombre. El propietario le dio hasta el final de la semana para que se fuera. Mamá y papá le enviaron algo de dinero, pero al parecer ya se lo gastó todo. Los ha estado llamando sin parar, llorando, diciendo que no tiene a dónde ir. Miré la pared de mi tranquilo y pacífico apartamento. El apartamento que era solo mío. La vida que era solo mía, la paz por la que tanto había luchado. Y fue entonces cuando Marcos me dijo que Alejandro la había echado. Valeria y su bebé estaban sin hogar. Una parte de mí, una parte oscura, sintió que era exactamente lo que se merecía. Si todavía estás escuchando, por favor, ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Me permite saber que me has dado un me gusta y que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo es un gran estímulo para mí. Por favor, comenta el número 1 y déjame contarte lo que pasó después. Después de que Marcos me contara lo de Valeria, una extraña calma se instaló en mi vida. Pensé, tontamente, que lo peor había pasado. Ella había recibido su merecido y ahora, finalmente, podría estar en paz. Tenía mi apartamento, mi trabajo, mi frágil y cuidadosamente construida paz. Empezaba a sentirme yo misma de nuevo. Incluso estaba a punto de conseguir un gran ascenso en el trabajo, un puesto de gerente senior de marketing por el que había estado trabajando durante años. La vida era, por fin, benditamente libre de drama. Esa ilusión duró unos 3 meses. Comenzó un lunes por la mañana. Mi jefe,
el señor Hernández, un hombre formal de unos 50 años, me pidió que fuera a su oficina. Esto no era inusual. Teníamos reuniones regulares. Entré con una sonrisa, pensando que podría ser sobre el ascenso que habíamos estado discutiendo. Tenía toda una presentación lista. Cierra la puerta, Sofía dijo, su voz desprovista de su calidez habitual. Mi sonrisa vaciló. Cerré la puerta, un nudo de ansiedad apretándose en mi estómago. Me señaló la silla frente a su escritorio. Me senté, mis manos de repente sudorosas. No dijo nada por un momento. Simplemente deslizó una sola hoja de papel sobre la madera pulida de su escritorio hacia mí. Era una impresión de una página de redes sociales. Mi propio rostro me devolvía la mirada. Era una foto que había publicado hacía mucho tiempo, ligeramente recortada, pero inconfundiblemente yo. El nombre en el perfil era Sofía M. Lo suficientemente cercano para ser creíble. Escaneé la página, mi confusión convirtiéndose en un pavor helado. El perfil era un torrente de quejas pasivo-agresivas y comentarios poco profesionales, todos disfrazados de bromas. Otro lunes en la oficina. Al menos el café gratis compensa el bajo salario. Jaja. Trabajando hasta tarde otra vez esta noche. Algunos días simplemente te preguntas si la gerencia realmente sabe lo que está haciendo. Vida corporativa. Acabo de salir de la reunión más inútil de mi vida. Podría haber sido un correo electrónico, gente. Se me cortó la respiración. Esta no era yo. Nunca, jamás, publicaría cosas así. Mi carrera lo era todo para mí. Esto era un suicidio profesional. Señor Hernández, tartamudeé, mi voz apenas un susurro. Esta no es mi cuenta. Yo. Nunca he visto esto antes en mi vida. Él entrelazó sus dedos, su expresión ilegible. Recibí un correo electrónico anónimo esta mañana con un enlace a esta página, Sofía. También fue enviado a varios miembros del equipo de liderazgo senior. El Departamento de Recursos Humanos ha sido notificado. Francamente, esto es un desastre. Te hace parecer descontenta, poco profesional y no digna de confianza. La palabra ascenso quedó suspendida en el aire entre nosotros, no dicha, pero pesada como una lápida. Le juro que esta no soy yo, supliqué, mi mente acelerada. Alguien ha creado un perfil falso. Alguien está tratando de sabotearme. Incluso mientras lo decía, sabía que solo había una persona en el mundo que me odiaba lo suficiente como para hacer algo tan calculado, tan destructivo. Valeria. El señor Hernández suspiró, un sonido largo y cansado. Quiero creerte, Sofía. Has sido una empleada excelente, pero necesito pruebas. De lo contrario, mis manos están atadas. No podemos tener a personas en puestos senior que critican públicamente a la empresa. ¿Entiendes? Salí de su oficina aturdida. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies de nuevo. Este era un tipo de ataque diferente. Ya no se trataba solo de mi corazón. Se trataba de mi sustento, mi reputación. Lo único que me quedaba que era enteramente mío. En cuanto volví a mi escritorio, llamé a Marcos, mi voz temblaba. Necesito tu ayuda, dije, y le conté todo. Marcos, mi hermano tranquilo y experto en tecnología, estaba furioso. Esa bruja siseó por el teléfono. No se va a salir con la suya, Sofía. Envíame el enlace. Encontraré algo. Te lo prometo. Durante los 2 días siguientes, viví en un estado de terror suspendido. Fui a trabajar e intenté actuar con normalidad, pero podía sentir las miradas sobre mí. Podía oír los susurros. El correo electrónico anónimo había hecho su trabajo. El veneno ya se estaba extendiendo. Cada vez que un compañero de trabajo me daba una mirada extraña, me preguntaba si pensaban que yo era la empleada de 2 caras de ese perfil. La humillación era algo físico, un constante sonrojo caliente en mi cuello. El miércoles por la noche, Marcos llamó. La tengo, dijo, y pude oír la sombría satisfacción en su voz. Fue más difícil de lo que pensaba. Usó una VPN para ocultar su ubicación, pero se descuidó. ¿Qué encontraste?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza.
Creó la cuenta desde un ordenador de la biblioteca pública en el centro de Austin, explicó. Pero cometió un error. Inició sesión en su propio correo electrónico personal en el mismo ordenador solo por un minuto, justo antes de crear la página falsa. Los registros del sistema de la biblioteca capturaron la marca de tiempo y la dirección IP de ambas acciones. Ocurrieron con menos de 5 minutos de diferencia desde la misma máquina. Y escucha esto, le pedí a un amigo que trabaja en TI que sacara las imágenes de seguridad de ese momento. Son granuladas, pero se la puede ver claramente sentada en ese exacto terminal de ordenador. Rompí a llorar, pero esta vez eran lágrimas de puro y absoluto alivio. Marcos, sollocé. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa. Sé lo que significa, dijo suavemente. Significa que mi hermana conservará su trabajo. Y significa que Valeria es un monstruo. Te envío todo ahora. Los registros del sistema, una captura de pantalla de las imágenes. Llévale eso a tu jefe y termina con esto. A la mañana siguiente, entré en la oficina del señor Hernández, con la espalda recta y la cabeza alta. No dije una palabra. Simplemente coloqué la carpeta que Marcos me había enviado en su escritorio. La abrí y expuse las pruebas pieza por pieza condenatoria. Los registros con marca de tiempo, la captura de pantalla del rostro de mi hermana, iluminado por el brillo del monitor que estaba usando para tratar de arruinar mi vida. Observé cómo lo miraba todo, sus ojos se abrían ligeramente. Leyó los registros, luego miró la foto. Se reclinó en su silla y me miró por un largo momento. Lo siento mucho, Sofía dijo, su voz llena de genuino arrepentimiento. Esto es monstruoso. Ya he hablado con Recursos Humanos. Enviaremos una carta formal de cese y desistimiento a la última dirección conocida de tu hermana. En cuanto al ascenso, el puesto sigue siendo tuyo si lo quieres. Solté un aliento que no me di cuenta que había estado conteniendo durante 3 días. Gracias, señor Hernández. Lo quiero. Había ganado. Había salvado mi carrera. Pero mientras salía de su oficina, la victoria se sentía hueca. Esto no era un juego. Esta era mi vida. Y acababa de recibir la prueba definitiva e innegable de que mi propia hermana no se detendría ante nada para destruirla. La regla de no contacto ya no se trataba solo de proteger mis sentimientos. Se trataba de supervivencia. Después del ataque a mi reputación, algo dentro de mí cambió. Los últimos vestigios de sentimiento fraternal, los débiles ecos fantasmales de la niña con la que crecí, se habían ido. En su lugar había una claridad fría y dura. Valeria no era solo una persona que había cometido un terrible error. Era una amenaza. Y la única forma de lidiar con una amenaza es construir una fortaleza. Así que eso fue lo que hice. El primer ladrillo de mi fortaleza fue un nuevo apartamento. Mi antiguo lugar, el que había compartido con Alejandro, estaba contaminado. Cada rincón guardaba un recuerdo, un fantasma de una vida que ya no era mía. Necesitaba un nuevo comienzo. Encontré un pequeño pero luminoso apartamento de una habitación en una parte diferente de Austin, un barrio con calles arboladas y un ambiente tranquilo y pacífico. Tenía un pequeño balcón que daba a un patio. Y el día que firmé el contrato, sentí que por fin podía respirar de nuevo. El segundo ladrillo fue mi trabajo. Me volqué en mi nuevo puesto como gerente senior de marketing. El ascenso vino con un aumento de sueldo significativo, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente independiente y segura. Trabajé largas horas, no porque estuviera escondiéndome de mi vida, sino porque realmente lo amaba. Mis ideas eran valoradas. Mi trabajo tenía un impacto. Estaba construyendo algo que era mío, algo que Valeria no podía tocar. El tercer y más importante ladrillo fue reconstruirme a mí misma. Empecé poco a poco. Compré un nuevo juego de platos, unos alegres y brillantes que no se parecían en nada al aburrido juego blanco que Alejandro había elegido. Pinté mi nueva sala de estar de un amarillo cálido y soleado. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, explorando los cinturones verdes alrededor de Austin, sintiendo el sol en mi piel y el dolor bueno y limpio en mis músculos. Tomé una clase de cerámica los martes por la noche. Suena tonto, pero había algo tan terapéutico en tomar un trozo de arcilla sin forma y convertirlo en algo real, algo útil. Una taza, un cuenco, un jarrón.
Mis manos estaban cubiertas de arcilla. Mi mente estaba concentrada. Y durante esas 2 horas cada semana, el mundo fuera de ese pequeño estudio no existía. Lenta y cuidadosamente, comencé a hacer nuevos amigos. No los amigos en común de mi antigua vida, sino personas que me conocían simplemente como Sofía. La mujer de mi grupo de senderismo que siempre tenía los mejores bocadillos. La señora mayor de mi clase de cerámica que hacía las esculturas más hermosas y delicadas. Eran amistades simples y sin complicaciones, construidas sobre intereses compartidos, no sobre una historia compartida. Por supuesto, no fue fácil. Había noches en las que llegaba a casa a mi apartamento silencioso y el silencio se sentía ensordecedor. Había momentos en que una canción en la radio o la vista de una pareja feliz me provocaban una punzada aguda e inesperada de dolor. La curación no es una línea recta. Es un camino desordenado y sinuoso con baches y desvíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Había construido una vida pequeña, tranquila y pacífica que era enteramente mía. Mi hogar era mi santuario. Mi trabajo era mi pasión. Mis amigos eran mi elección. Había sobrevivido al huracán y estaba de pie en la calma y tranquila secuela, aprendiendo a confiar de nuevo en el suelo bajo mis pies. No supe de Valeria. No supe de Alejandro. Asumí que estaban en algún lugar viviendo sus vidas desordenadas y dramáticas. No me importaba. Mientras su caos no tocara mi paz, podían hacer lo que quisieran. Incluso comencé a hablar con mis padres de nuevo, con cautela. Nuestras conversaciones eran cortas, superficiales. Hablábamos del clima en Ohio, de mi trabajo, de las clases de Marcos en la universidad. Nunca, jamás, mencionábamos a Valeria. Era un acuerdo gigante y no dicho. Una tregua frágil que no estaba segura de que pudiera mantenerse, pero por el bien de tener una madre y un padre, estaba dispuesta a intentarlo. Una tarde, estaba sentada en mi balcón, con una copa de vino en la mano, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Mi teléfono estaba apagado, mi portátil cerrado. Solo estaba yo, el cálido aire de la tarde y el tranquilo zumbido de la ciudad. Y en ese momento, sentí una sensación de paz tan profunda que casi me hizo querer llorar. Lo había logrado. Me había reconstruido. Estaba bien. Estaba feliz. Era la calma antes de la tormenta. Simplemente no lo sabía todavía. Esa paz tan duramente ganada duró casi un año. Un año entero de tardes tranquilas, días de trabajo productivos y la alegría simple y sin complicaciones de una vida vivida en mis propios términos. Y entonces el pasado llamó a la puerta. Literalmente. Era un domingo por la noche. Estaba preparando la comida para la semana, escuchando un podcast, cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, mamá. Sentí esa ligera y familiar opresión en el pecho, la que siempre venía antes de hablar con ella. Ahora, respiré hondo, puse una voz alegre y contesté. Hola, mamá. ¿Cómo estás, Sofía, cariño? Estoy bien, dijo, pero su voz era tensa. Había una corriente subterránea de ansiedad que era imposible de ignorar. Esta no era nuestra charla habitual sobre el clima y el trabajo. Esto era otra cosa. ¿Qué pasa?, pregunté, bajando el fuego bajo una olla de salsa a fuego lento. ¿Papá está bien? ¿Marcos? Todos están bien. Todos están bien, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Hubo una pausa. Podía oír a mi padre murmurar algo al fondo. Cariño, nosotros. Necesitamos hablar contigo de algo. Recibimos una llamada. Lo supe al instante. Todo mi cuerpo se puso en alerta máxima. Las murallas de la fortaleza se levantaron. El puente levadizo emocional se alzó. ¿Una llamada de quién, mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella suspiró. Un sonido largo y cansado que viajó más de 1500 kilómetros por el cable telefónico. Fue Valeria, Sofía. Está en problemas. Problemas serios esta vez. Me apoyé en el mostrador de la cocina, mis nudillos blancos mientras me agarraba al borde. No dije nada. Solo esperé. Está en Austin, continuó mi madre, su voz comenzando a temblar.
Alejandro la dejó hace meses. Le enviamos dinero. Intentamos ayudar, pero ya no queda nada. Se estaba quedando en un refugio, pero dijo que no era seguro para el bebé. Nos llamó hoy desde un teléfono público. Está sin hogar, Sofía. Verdaderamente sin hogar. Ella y tu sobrinito están en la calle. ¿Tu sobrinito? Las palabras fueron una pequeña y deliberada puñalada. Cerré los ojos, concentrándome en el burbujeo rítmico de la salsa de tomate. Inspira, expira. Respira, Sofía. Es una situación terrible para ella, dije, mi voz cuidadosamente neutral. Ahora era una profesional, una experta en navegar estos campos minados conversacionales. Terrible. Es una pesadilla, lloró mi mamá, su voz subiendo de pánico. Es nuestra hija, tu hermana. Tiene un bebé. No podemos simplemente dejarla vivir en la calle. ¿Qué esperas que haga yo al respecto?, pregunté, mi voz todavía tranquila, todavía nivelada. Hubo otra pausa. Pude oír a mi padre tomar el teléfono. Su voz era más profunda, tratando de lograr un tono de autoridad tranquila. Sofía, escúchame. Tu madre y yo estamos a 1500 kilómetros de distancia en Ohio. No podemos hacer mucho desde aquí además de enviar dinero, y obviamente eso no está funcionando. Tú estás ahí en Austin y ella necesita ayuda, dijo, su voz teñida de frustración. Sabemos que las cosas fueron difíciles entre ustedes dos. Sabemos que te lastimó, pero esto es una emergencia. Esto es familia. Estábamos pensando que tal vez podrías enviarle algo de dinero, solo lo suficiente para conseguir una habitación por unas noches, para que se ponga de pie. Pensé en el dinero en mi cuenta de ahorros. El dinero que había ganado, el dinero que había ahorrado para mi futuro, para el pago inicial de mi propia casa algún día. La idea de enviar un solo dólar a la persona que había celebrado con regocijo la destrucción de mi último futuro era risible. No dije. La palabra fue suave, pero fue tan sólida e inamovible como un bloque de granito. No, repitió mi padre, su voz incrédula. ¿Qué quieres decir con no? Sofía, esta es tu hermana. Valeria dejó de ser mi hermana el día que intentó arruinar mi carrera por puro despecho, dije, mi voz finalmente quebrándose con un poco del hielo que había estado conteniendo. Dejó de ser mi hermana el día que se acostó con mi prometido y quedó embarazada. Ella tomó sus decisiones, papá. Una larga serie de ellas. Su situación actual es una consecuencia directa de esas decisiones. Este no es el momento de guardar rencores, se lamentó mi madre, habiendo arrebatado el teléfono. Esto es por un bebé. Tu sobrino no merece dormir en un banco del parque porque su madre cometió errores. Tienes razón. No lo merece, asentí. Y su padre, Alejandro, debería dar un paso al frente. Y sus abuelos, tú y papá, deberían estar ayudándolo. Pero esto no tiene nada que ver conmigo. No estoy involucrada. Mi vida es pacífica ahora porque eliminé la fuente del caos. No voy, bajo ninguna circunstancia, a dejar que ese caos vuelva a entrar. No puedo creer lo egoísta que estás siendo, sollozó mi mamá. No sé en quién te has convertido. Me he convertido en alguien que se protege a sí misma, dije, mi voz endureciéndose de nuevo. Tú, de todas las personas, deberías entender eso. Tengo que irme. Estoy en medio de la cena. Sofía, no me cuelgues. Colgué. Mi mano temblaba. La paz de mi domingo por la tarde estaba destrozada. Lo habían hecho. Habían usado un ariete contra los muros de mi fortaleza. Esto era solo el principio. Lo sabía. Este era su primer ataque, y la guerra por mi paz acababa de comenzar. El silencio después de esa primera llamada fue pesado y sofocante. Sabía que era solo la calma antes del próximo asalto. Tenía razón. 2 días después, mi teléfono sonó de nuevo. Mamá y papá. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvieron a llamar 1 hora después y de nuevo esa noche. No contesté. Sabía lo que querían y mi respuesta seguía siendo no. Cambiaron de táctica. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de mi padre: Sofía, por favor llámanos. Es urgente. Estamos muy preocupados.
En contra de mi buen juicio, llamé. Decidí que sería un disco rayado. No es una oración completa. Simplemente seguiría diciéndolo hasta que dejaran de preguntar. Gracias a Dios que llamaste, dijo mi madre en el momento en que contestó. Pude oír la desesperación en su voz, y estaba claro que había estado llorando. Finalmente supimos de Valeria de nuevo. Es peor de lo que pensábamos. Esperé, sin decir nada. Probó en otro refugio, continuó mi madre, su voz espesa por el drama fabricado. Pero dijo que alguien intentó robar la pañalera del bebé. Estaba aterrorizada. Ella y el bebé pasaron la noche durmiendo en una estación de autobuses. Sofía, una estación de autobuses. ¿Tienes idea de lo peligroso que es eso? Era una actuación. Podía oírlo. Valeria era una maestra de la manipulación y mis padres eran su público más cautivo. Les estaba alimentando una narrativa de terror y victimismo, y ellos se la estaban tragando entera. Dijo que no ha comido en un día porque gastó sus últimos dólares en fórmula, agregó mi padre, su voz baja y grave. Esto ya no se trata de sus errores, Sofía. Es una situación de vida o muerte. Entonces deberían comprarle un billete de autobús a Ohio, dije con calma. Puede quedarse con ustedes. Tienen una casa grande, mucho espacio. No podemos, gritó mi madre. Nos dijo que no puede irse de Austin. El abogado de Alejandro le dijo que si abandona el estado, él solicitará la custodia exclusiva del bebé y alegará que es una madre no apta que abandonó a su hijo. Está atrapada allí. Casi me río. Era la mentira más ridícula y transparente que había oído nunca. Así no funciona la custodia. Pero era la excusa perfecta, un movimiento de jaque mate diseñado para acorralarme. Yo era la única pieza que quedaba en el tablero. Entonces, ¿qué es lo que quieren de mí?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Mi padre se aclaró la garganta. Sofía comenzó, su voz adoptando ese tono paternal que siempre usaba cuando estaba a punto de dar un veredicto. Tu madre y yo hemos estado hablando y solo vemos una solución. Es temporal. Solo hasta que pueda ponerse de pie, encontrar un trabajo, conseguir su propio lugar. Ahí viene, pensé. Tienes una habitación de invitados, Sofía dijo. Las palabras eran simples, pero aterrizaron como un golpe físico. Es la única manera. Necesitas dejar que ella y el bebé se queden contigo. Me quedé sin palabras. La audacia de ello, la pura locura alucinante de la petición me dejó sin aliento. De hecho, miré mi teléfono para asegurarme de que lo estaba escuchando correctamente. A ver si lo entiendo, dije, mi voz peligrosamente baja. Quieren que invite a la mujer que conspiró con mi prometido para traicionarme, que quedó embarazada de él a mis espaldas, que se burló de mí después de que perdí a mi propio bebé, que luego creó un perfil falso en redes sociales para intentar que me despidieran de mi trabajo. ¿Quieren que invite a esa mujer a vivir en mi casa, en mi santuario? ¿A dormir al final del pasillo? No sería por mucho tiempo, suplicó mi madre. Solo unas pocas semanas. Por el bebé. Piensa en el bebé, Sofía. Es tu carne y tu sangre. Mi carne y mi sangre, repliqué, la ira finalmente hirviendo. ¿Dónde estaba esa lealtad de carne y sangre cuando Valeria intentaba destruir mi vida? ¿Dónde estaba cuando se reía de mi dolor? ¿Dónde estaban ustedes? Eran neutrales. No querían tomar partido. Pero ahora que su niña dorada está en un lío creado por ella misma, de repente es todos a la obra. Y mi hogar, mi paz, mi cordura son los sacrificios aceptables. Estás tergiversando las cosas, gritó mi padre. Esto no se trata del pasado. Se trata del ahora. Se trata de hacer lo correcto por la familia. Lo correcto, me reí, un sonido agudo y amargo. Lo correcto es que Valeria finalmente enfrente las consecuencias de sus acciones. Lo correcto es que dejen de habilitarla. Y lo correcto para mí es protegerme de la persona que ha demostrado una y otra vez que no me desea nada más que daño. Estoy tan decepcionada de ti, susurró mi madre, su voz teñida de veneno. Te criamos para ser una persona amable y compasiva. No sé quién es esta mujer fría y sin corazón. ¿Quieres saber quién soy?, dije, mi voz cayendo a una calma glacial. Soy la mujer que su otra hija creó. Cada muro que tengo,
ella lo construyó. Cada límite que mantengo, ella me obligó a dibujarlo. Esta es la Sofía que tienen ahora. Y la respuesta es no. Siempre será no. No me lo vuelvan a pedir. Colgué el teléfono, todo mi cuerpo temblando de rabia. Era increíble. No solo querían que ayudara. Querían que me prendiera fuego para mantener caliente a su hija favorita. No solo me pedían que rompiera un límite. Exigían que demoliera toda la fortaleza y diera la bienvenida al enemigo dentro. Pensé que eso era lo peor que podían hacer. Pensé que ese era su movimiento final y más desesperado. Estaba equivocada. La traición definitiva aún estaba por llegar. Después de esa explosiva llamada telefónica, esperaba un asedio de mensajes de texto y de voz furiosos. En cambio, hubo silencio. Un día completo de silencio total e inquietante desde Ohio. Una parte de mí, una parte ingenua y esperanzada, pensó que tal vez, solo tal vez, finalmente me habían escuchado. Tal vez mi no finalmente había calado. Esa esperanza fue aniquilada a la tarde siguiente. Estaba en una reunión cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número local de Austin que reconocí. Era mi arrendador, el señor Rivera. Era un hombre mayor y amable que en su mayoría me dejaba en paz, solo llamaba si había un problema de mantenimiento. Se me encogió el estómago. ¿Se había roto el calentador de agua? Me excusé de la reunión y contesté el teléfono. Hola, señor Rivera. ¿Está todo bien? Hola, Sofía dijo, su voz educada pero teñida de confusión. Estoy bien, gracias. En realidad, llamaba por ti. Recibí una llamada bastante inusual esta mañana. O dije, mi sangre convirtiéndose en hielo. ¿De quién? Una mujer que dijo que era tu madre dijo. Sonaba muy disgustada. Me dijo que estabas teniendo. Bueno, dijo que estabas teniendo una pequeña crisis de salud mental. No podía respirar. El mundo se inclinó sobre su eje. Dijo que. Si continuó el señor Rivera, sonando incómodo. Dijo que no habías estado siendo tú misma últimamente y que ella y tu hermana necesitaban venir a quedarse contigo por un tiempo para ayudarte. Quería saber si el contrato de arrendamiento permitía huéspedes a largo plazo y si necesitaba sus nombres para algún papeleo oficial. Lo hizo sonar bastante urgente, como si no estuvieras bien y no fueras capaz de tomar decisiones por ti misma. Debo admitir que estaba muy preocupado. Solo quería llamarte directamente y asegurarme de que estuvieras bien. Me dejé caer en una silla cercana, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Esta era la traición definitiva. Ya no era solo una exigencia. Era un ataque calculado y manipulador diseñado para socavarme, para pintarme como inestable, para eludir mi autoridad en mi propia vida y en mi propio hogar. Mi propia madre había llamado a un relativo extraño y había mentido sobre mi estabilidad mental para intentar forzar mi mano. Había usado el estigma de la enfermedad mental como arma contra su propia hija. Una rabia tan pura y candente que quemó cualquier otra emoción surgió dentro de mí. La tristeza, la frustración, los años de decepción, todo se incineró en ese único fuego clarificador. Había terminado. No solo de discutir. Había terminado con ellos. Señor Rivera, dije, mi voz tranquila y firme. Lamento mucho que lo hayan molestado con esto. Le aseguro que estoy perfectamente bien. Mi madre se equivocó. No hay ninguna crisis. Nadie se mudará a mi apartamento. Yo me encargaré. Gracias por avisarme. Colgué el teléfono. Volví a la reunión, me disculpé por la interrupción y me senté durante los siguientes 30 minutos en puro piloto automático. No tengo idea de lo que se dijo. Mi mente era una trampa de acero, enfocada en un único y necesario curso de acción. En el momento en que terminó la reunión, salí al estacionamiento, subí a mi coche y marqué. Puse el teléfono en altavoz. Mi padre contestó. Sofía dijo, una nota de alivio en su voz. Pon a mamá al teléfono, dije. Mi voz era plana, desprovista de toda emoción. Hubo una pausa. ¿De qué se trata esto? Ponla al teléfono. Papá. Ahora. Oí un murmullo y luego la voz de mi madre. Sofía.
Cariño, ¿estás bien? Acabo de colgar el teléfono con mi arrendador, el señor Rivera, dije. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Era una admisión de culpabilidad, más fuerte que cualquier confesión. Me contó sobre tu llamada, continué, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada. Me dijo que le mentiste. Que le dijiste que estaba teniendo una crisis de salud mental y que tú y Valeria necesitaban mudarse para cuidarme. Sofía, solo estábamos desesperados, lloró mi madre, su voz quebrándose. Estábamos tan preocupados por el bebé. No sabíamos qué más hacer. Lo que hiciste, dije, mi voz aún peligrosamente tranquila, fue cometer el acto de traición definitivo. Fuiste a mis espaldas. Violaste mi privacidad. Intentaste usar una mentira sobre mi salud mental para dejarme sin poder en mi propia vida. Me hiciste eso, a tu hija. No fue así. Fue exactamente así, la interrumpí. Y al hacerlo, has tomado mi decisión por mí. Me has demostrado en los términos más claros posibles que no me respetas. No te preocupas por mi bienestar. Tu única preocupación es Valeria, y estás dispuesta a quemarme hasta los cimientos para salvarla. Así que, he terminado. ¿Qué significa eso? ¿Qué has terminado?, preguntó mi padre, su voz temblaba. Significa que hemos terminado, dije. Esta conversación es la última que vamos a tener. Voy a bloquear sus números después de colgar. Voy a bloquear sus correos electrónicos. Han perdido el privilegio de estar en mi vida. Valeria tomó sus decisiones. Ustedes han tomado las suyas al habilitarla y atacarme. Y ahora yo estoy tomando la mía. Pude oír a mi madre comenzar a sollozar, un torrente de lágrimas histéricas y autocompasivas. Un consejo, agregué, mi voz volviéndose hielo puro. Si tú o cualquier otra persona en esta familia intenta contactarme, a mi arrendador o a mi empleador de nuevo, no recibirán noticias mías. Recibirán noticias de mi abogado. ¿Me entienden? Más sollozos. Mi padre murmuró algo como, Sofía, no puedes hacer esto. Puedo, dije. Ustedes me enseñaron cómo. Me enseñaron que cuando se trata de la familia, su amor es condicional. Me enseñaron que mi paz es desechable. Y ahora yo les estoy enseñando que mis límites no lo son. No esperé una respuesta. Terminé la llamada. Mi dedo se cernió sobre la foto de contacto de mi madre por un segundo. Luego presioné bloquear este contacto. Hice lo mismo con mi padre. Una sensación de finalidad profunda y devastadora me invadió. Fue una muerte. La muerte de la familia que pensé que tenía. Pero también fue un nacimiento. El nacimiento de una vida que finalmente, verdaderamente, sería mía. Los primeros días después de lo que ahora llamaba el gran bloqueo fueron extraños. Seguía cogiendo mi teléfono, mi pulgar flotando sobre donde solían estar sus nombres en mi lista de favoritos por pura memoria muscular. Cada vez que el teléfono sonaba con un número desconocido, una sacudida de ansiedad me recorría, una respuesta condicionada a años de su drama. Pero las llamadas nunca llegaron. Los mensajes de texto furiosos para los que me había preparado nunca llegaron. Solo había silencio, un silencio profundo, absoluto y completamente pacífico. Al principio, se sintió como una pérdida. Soy, a todos los efectos, huérfana. Ahora tengo un hermano, Marcos, y estoy muy agradecida por él. Pero ya no tengo padres. Ya no tengo una hermana. Toda la fundación de la familia en la que crecí se ha reducido a polvo, y yo fui la que pateó la última viga de soporte. Había momentos, tarde en la noche, en que una ola de tristeza me invadía. Lloraba por la madre que solía tener, la que me horneaba mis galletas favoritas después de un mal día. Lloraba por el padre que me enseñó a andar en bicicleta. Lloraba por la idea de las vacaciones familiares que ahora no serían más que un recuerdo hueco. Pero ese dolor siempre, siempre, era seguido por una ola de algo más, algo mucho más fuerte. Alivio. El alivio era tan poderoso que se sentía como si me quitaran un peso físico del pecho. Me despertaba por las mañanas sin el temor de una posible llamada telefónica. Llegaba a casa del trabajo a mi apartamento tranquilo y seguro y sabía con absoluta certeza que nadie intentaría invadirlo. Mi hogar era mío. Mi paz era mía. Mi vida era mía.
Había pasado tantos años contorsionándome para encajar en sus expectativas, para manejar sus sentimientos, para absorber su caos. Había caminado sobre cáscaras de huevo durante tanto tiempo. Había olvidado lo que se sentía caminar sobre tierra firme. Ahora podía pisar fuerte si quería. Aproximadamente un mes después de la última llamada, Marcos me llamó. Hola, dijo. Solo quería avisarte. Mamá y papá de alguna manera lograron poner a Valeria y al bebé en un autobús a Ohio. Está viviendo con ellos ahora. Dije. Bueno, me alegro de que no esté en la calle. Y lo decía en serio. No le deseaba la falta de hogar. Solo la deseaba lejos, muy lejos de mí. Sí, suspiró Marcos. Es un circo. Ya se está quejando de ellos. Ellos ya se están quejando de ella. El drama no se ha detenido. Simplemente se ha reubicado. Hizo una pausa. Preguntan por ti, ¿sabes? Mamá llora mucho. Sigue diciendo que no entiende por qué los cortarías. La vieja Sofía habría sentido una punzada de culpa. La vieja Sofía se habría preguntado si fue demasiado dura. Pero la nueva Sofía, la forjada en el fuego de su traición, solo sintió una cansada sensación de validación. Puede que nunca lo entiendan, Marcos, dije. Y he aceptado que su falta de comprensión ya no es mi problema a resolver. Hablamos un poco más sobre sus clases, sobre mi nuevo proyecto en el trabajo. Cosas normales. Se sintió bien. Después de que colgamos, salí a mi pequeño balcón. El sol se estaba poniendo sobre Austin, y el cielo era de un hermoso y ardiente naranja. Miré a mi alrededor la vida que había construido de las cenizas de la que ellos habían quemado. No era la vida que había planeado en ese viejo archivador. Era más pequeña, más tranquila, y era infinitamente mejor porque era real y era mía. Me elegí a mí misma. Me costó mi familia, la de nacimiento, al menos. Pero a cambio, se me dio la paz. Se me dio el respeto por mí misma. Se me dio la libertad de construir una nueva familia, una de amigos elegidos como Marcos. Personas que respetaban mis límites y celebraban mi fuerza. Y he aprendido que la paz no es algo que te dan. Es algo que reclamas. Es una fortaleza que tienes que estar dispuesto a defender, incluso de las personas que se supone que debes amar.